Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Marcados por el demonio. Quizás esa marca o sello del mal que empuja a los asesinos a cometer sus terribles actos proviene de una influencia demoníaca. En ese sentido, ¿podría un asesino estar poseído? Esta noche, quizás esta fría noche, podamos navegar en la mente poseída de un asesino. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. A usted que pulsó el play, le damos la bienvenida a una nueva sesión de podcast Bajo el Umbral. Un abrazo lleno de misterio y cariño como siempre, en una fría y extraña noche acá en el hemisferio sur de otoño, con un temporal, con lluvia, con viento en algunas regiones de nuestro país. Le damos la bienvenida a usted que está en el otro lado del planeta, en tierras lejanas, compartiendo el amor por el misterio y compartiendo esta lengua latina. El ambiente perfecto para el misterio. Y a propósito de lengua, bueno, él, exactamente, ahí aparece en pantalla. Dicen que navega por el Tártaro, visitando a los asesinos que están condenados a la expulsión eterna del cielo. Miguel Ferreira, mi hermano, alias el tío Mimi, el tío Mike, que está ahí como, bueno, como un amigo que entrevistamos. ¿Cómo está, tío Mimi? Bienvenido. Bien, acá estamos. Casi no salí, pero bueno. Sí, estábamos ahí nomás. Sí, es que la última actualización de Samsung me jugó una mala pasada, entonces por eso. Claro. Un abrazo fraternal con olor a azufre de mi parte, a todos los que nos escuchan. Oye, sí, aquí, como dije al principio, estoy mirando para afuera porque estoy acá al lado de la ventana y parece que hay unos sonidos extraños, ¿no? No es nada paranormal, ¿eh? Pero sí en algunas regiones de nuestro país están pasándola mal con el temporal de lluvia Sí. y viento. Sam Gamgee, nuestro amigo, nuestro fiel amigo ahí. Hola, anótenme presente, dice Gonzalo Erice, amigo mío, buenas noches, estimado, saludo desde el norte de Chile, Copiapó. Está ahí produciendo el arquitecto, ¿eh? Sí, supe que iba en bus Sí, ahí está la semana antes pasada. como un buen vikingo luchando por su familia y por sus sueños. Como le dije, Eh, por las heridas entra la luz. Así que ahí vamos recuperándonos, amigo Gonzalo. Buena frase, ¿eh? Con mucho amor y con mucho misterio. Esa frase es del sufí Rumi. Ya, ahí me dejaste. Alguien que escribió unos poemas increíblemente buenos, tío Mimi. Muy buenos. Sí, los recomiendo Me parece. para las personas que lo están pasando mal. Rumi se llama. Déjame hacer esto. Aquí. Vamos a visitar. Estaba haciendo algunas cosas aquí. Bueno. Mira, mientras haces tus cosas, como yo te decía adelante, Espérame, tío Mimi, espérame, antes que se me vaya, porque me gusta saludar a las personas que están escribiendo en nuestro chat. Martín Pero Tuñón, buenas noches, saludos amigos desde Panamá. Yo trabajaba con panameños allá en la marca Pioneer, con muchos panameños, muy simpáticos la gente de allá. El canal de Panamá. Cristóbal, hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde San Pedro de la Paz, mira, San Pedro de la Paz, en la región de Concepción. Sí. Gonzalo dice, el miércoles ya regresa a Los Ángeles.
acá en el sur de nuestro país. Sí. Esperemos que el hermoso sur, dice Gonzalo. Sí, de todas maneras, completamente de acuerdo. Tío Mimi, ¿qué me estabas diciendo? Disculpa la interrupción. No, nada. Es que iba a ser como un tipo de relleno, como tú. Lo que pasa es que el tema que abordamos hoy día, yo lo tomo con humor cuando digo, por ejemplo, un abrazo fraternal con olor a azufre, pero lo que vamos a hablar hoy día es que lamentablemente otras personas toman eso con mucha seriedad, demasiada seriedad, ¿ya? Claro, Y por eso ha pasado lo que pasó, ¿ya? Sobre todo en los años mediados de los 70, yo creo que principios de los 90, que el pánico satánico que se gestó en ese tiempo. sí. Y Sam dice, hola a todos, una pregunta a los expertos. Aquí no hay ningún experto, amigo, pero empeño le ponemos. Hace 3 minutos empezó a sonarme el oído izquierdo. ¿Se trata de un posible aviso de algo malo que está sucediendo con alguien cercano? Sabes que yo he escuchado eso, ¿eh? Como esos mitos de nuestras abuelas, así, no sé. Que si, Ah, sí, que si te suena como un pitido en el oído izquierdo, algo está pasando, algo malo. sí. Del lado médico, más aburrido es que hay que verse la presión, pero bueno, es el lado médico. Bueno, Claro, claro. Pero esperemos que Sam no tenga ningún tipo de inconveniente no, por supuesto. médico. Lo más probable es que sea algo paranormal, amigo Sam. Esperemos, es como los que amamos tanto el misterio, nos gusta tanto el terror, que esperemos que pase algo así. Oye, Si tiene una mascota, si tiene una mascota cerca, también hay que ver el comportamiento. Si es que hay algo sí, ahí. de hecho tiene un gatito o una gatita, no sé, eh, muy simpática. Tira su estado en WhatsApp, Sam. La Ay, mascota siempre Cristóbal, esa es la presión arterial, ¿viste? Dice Cristóbal. Tío Mimi, ¿cómo estaba la semana antes de empezar con el tema de hoy? oye, la semana ha estado, bueno, me, me agripé un poquito, pero es raro porque me duran como máximo 2 días y ya después quedan las secuelas, ¿no? Pero afortunadamente, bien, eh, ayudando a algunas personas, una persona que todavía, obviamente, con lo que pasó en la oficina, ahí la estamos ayudando en lo que se puede. Claro. Y, y de lo otro, han pasado cositas allá en la oficina que tienen que ver con este joven que falleció y que ahí a lo largo del programa te las puedo contar. Ah, ya. Eh, con él, nosotros conversábamos de la muerte, ¿eh? Como hemos conversado con muchas personas, y él me decía, caballero, si usted si usted quiere, yo me voy a comunicar con usted el día que yo muera. Grave aquí nomás, tiene todo mi permiso. Ya, entonces, yo también le decía lo mismo, porque él también se impresionaba con algunas cosas que pasaban ahí. Claro. Mira, pero qué buen mensaje ese, ¿eh? Sí, sí, Todos deberíamos dejar ese mensaje. Tío Mimi, si puedes bajar un poco tu cámara. Ahí, por ahí, por ahí. No tanto. No tanto, un poco más. Cada vez ahí se me cortó te estás pareciendo se me cortó, más a Iker Jiménez, ¿eh? sí, se me cortó la Ahí cabecita, está ahí perfecto. por ahí. No será la primera vez. Tío Mimi, a propósito de estas El cosas que frenillo, hacemos del exordio al principio, queremos acordarnos de nuestro amigo, nuestro compañero del misterio allá en Huelva, España, que nos lo está pasando muy bien, ¿no? Juan Manuel Pérez Aranda, que sí, lamentablemente tuvo un problema muy serio de la vida en su familia, un integrante de su familia, sí, que lo sentimos muchísimo, de verdad que lo sentimos muchísimo, porque no es solamente frases para quedar bien, las típicas frases que uno dice cuando alguien pierde
a un integrante de la familia, pero sí que lo sentimos mucho, amigo, y estamos siempre, todos los días casi en contacto con él. Le mandamos un abrazo a Juan Manuel. Lo que pasa, Andrés, que a veces por mi parte el maldito tiempo que no alcanza y no es una excusa, pero sí estamos ahí con él me contó y a veces hay que seguir en la vida y bueno, Sí, a veces también es malo sentarse a, como se dice aquí en Chile, a cabecear de por qué ocurrió. Eh, yo creo que todo tiene su tiempo, como decir. claro. Sí, bueno, como le decía a Gonzalo también, que pasó unos momentos difíciles. La vida, la vida. Nosotros nos hemos estado todos los sábados aquí justamente por eso, porque de repente se complica el asunto familiar, los tiempos y todo eso. A pesar de que nuestros aspectos pareciera que somos millonarios, tío Mimi, no lo somos. Tenemos que trabajar, tenemos familia, tenemos que hacer cosas aparte del misterio. Así que eso, dado los saludos a todas las personas que queremos y a las personas que nos están escuchando de tan lejos como Estados Unidos, aparecen por ahí en España también, obviamente, en Argentina, Chile, Bolivia, Mi Canadá, amigo que está en Grecia, mi en amigo Grecia, Kevin. claro. Hey, Kevin, qué Sí. envidia. Bueno, tío Mimi, ¿tú crees que hay algún tipo de mal que influya en los asesinatos? ¿Tú tienes una especial dedicación por el true crime, como se le dice? Por por estas historias que terminan en tragedia, en asesinatos, en investigaciones. Yo personalmente no soy tan fanático de eso, pero sí me parece interesante desde el punto de vista psicológico y sobre todo desde el punto de vista del misterio. O sea, ¿existe una influencia satánica en algunos asesinos, tío Mimi? Sí, mira, Robert Ressler, que es como para nosotros, yo no tengo ídolos, pero para a quien le gusta el true crime, como dices tú, Robert Ressler, el que acuñó el término asesino en serie, él también investigó esto, que el influjo diabólico, ya la influencia que puede tener una persona que hace eh, como te digo ya, las misas negras, está muy metido en esto y que, bueno, en esto hay sectas también que son peligrosas, ¿ya? Yo siempre, como te dije, haciendo meta podcast, como se dice, yo dije, se asesina en nombre de Dios, pero no en el sentido de que uno le tenga que echar la culpa a Dios, sino que algunas personas intentan a lo mejor de alguna manera justificar asesinato en masa o asesinato ya sea como asesino de serie y, y ponen a Dios entre medio o ponen a la Biblia entre medio, una religión, etcétera. Pero también las personas que son del otro lado, que tienen aficiones satánicas, yo sé que hay algunos satánicos que pueden llevar digamos, su religión, ¿ya? A lo mejor bien, pero también han influido mucho en el tema de los asesinatos ritualistas, ¿entiendes? Más que nada, en el Hollywood de los años 70 hubo mucho esto del pánico satánico, como estábamos hablando de. Sí, Pero contestando la pregunta, la verdad es que como no creyente, yo creo que todo lo manipula el ser humano y lo hace ver como que el diablo te obligó, el diablo te dijo, el diablo te susurró y se cometen estas atrocidades. claro. Sí, ¿te acuerdas de la entrevista que le hicimos? Mira, estoy al Azazel, a nuestro entrevistado de del templo de Satán de acá de Santiago de Chile. Y claro, yo me pregunto, y en ese tiempo le preguntamos a él
Porque aquí estoy mostrando su... Bueno, él no sé si desapareció de TikTok o no sé qué habrá pasado, pero este es su... algunos de sus compañeros, entiendo, Mm. invitando a hacer apostasía. Am, y claro, a razón de lo que está pasando en Irán, con Israel, que está, bueno, literalmente es un infierno. Yo me pregunto, estas personas, sin entrar en el juicio, tratando de no entrar en el juicio, pero cuando tú ves esta imagen del templo de Satán, eh, a ti te lleva, porque en ese tiempo, cuando le hicimos la entrevista a Sacel, nos comentó los mandamientos de la iglesia de ellos, que eran Sí. muy como benevolentes, muy, eh, ¿cómo se puede decir? Muy parecidos Mira, a lo que es los 10 mandamientos cristianos, en el sentido de no hacer el mal. Pero cuando uno ve esto, por ejemplo, una persona con máscara, con cachos, con un ambiente lúgubre, con fuego, entonces eso no es un poco llamar a lo que tú estás diciendo, tío Mimi, en ese sentido, como a la venganza, se puede decir. mira, como adelante te dije, depende de cómo lo tomes. Porque, por supuesto, tú me conoces hace 50 años, ¿ya? Claro, Yo puedo, sí, pues, yo puedo hacer, a ver, ¿cómo te digo? Puedo hacer bromas, ¿ya? Con respecto a Satanás, porque para mí Satanás no existe, no es nada, y puedo hacer bromas, como por ejemplo tomarle la mano a alguien y decir, Satanás, ven a buscar a esta persona que se llama tanto, pero claro. lo estoy haciendo con humor. Ahora, si tú, un adolescente, está viendo esto, a lo mejor no lo va a tomar de la misma manera. Entonces, es cuando se dice, el Internet es malo, porque muchos han criticado Internet, pero Internet ahora tú no puedes trabajar sin Internet. Ahora, depende de cómo lo tomas tú. El Internet no es malo, es una herramienta, ¿ya? Ahora, esa herramienta, si tú la tomas para clavar un clavo o para pegarle a una persona en la cabeza, depende de ti. Y esto es más que nada es algo parecido. Por ejemplo, yo encuentro muy entretenido que algunos grupos de rock, ¿ya? Como uno que me gusta a mí que se llama Ghost, Sí, lo encuentro entretenido porque lo encuentro incluso hasta elegante el grupo, no es estridente y por eso me gusta, ¿ya? Pero se supone que es para personas con criterio formado, que no va a ir a asesinar a alguien porque te gusta ese grupo o hacen apología del asesinato. Se supone que tú estás haciendo un teatro en el escenario, ¿ya? Es como si tú me dijeras, Alfred Hitchcock es culpable de la muerte de muchas personas porque mostró a Bates, ¿ya? Eh, a Norman Bates asesinando. claro. Obviamente que tu hijo, por ejemplo, Ambriel, le gustaba mucho, no sé lo que juega ahora, pero le gusta mucho ese GTA, en donde se mataban personas, Mm, pero eso no te convierte en un asesino. claro. Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado en cómo mostrarse a las redes sociales. Es divertido, es entretenido, ¿ya? Pero ¿a qué va dirigido? ¿Es necesario tanto atrezo, como dicen en España? Sí, ese grupo de musical que a ti te gusta, Ghost, no Sí, digamos que hay que sí. ponerlo en un cumpleaños infantil de 5 años, obviamente. No, No, para nada, porque para esto nada. es peor que... Yo me acuerdo cuando era pequeño, Kiss. ¿Te acuerdas que era muy... Sí, En ese tiempo era sí. muy transgresor, muy, muy fuerte. A mí me daba mucho miedo. Había una revista pequeña que tenían nuestros padres en ese tiempo y salía como un reportaje de ella. Y era muy fuerte. Pero bueno, esperemos hacerle la entrevista, una nueva entrevista a algún integrante del Templo de Satán para que nos explique nuevamente esto. Mira, 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 eh, pero bien cortito. Nunca hablo de el grupo que tengo yo que es favorito, que es The Ghost,
que las personas que está el vocalista y los ghouls son los que el baterista, ¿me entiendes? Y todo eso, que se ponen otro tipo de máscara. Pero ellos están haciendo una representación satírica de lo que puede ser el satanismo, ¿me entiendes? Y todo. No es que ni siquiera el vocalista es satánico. Él no se autopercibe satánico ni tampoco cristiano, ya Ford, pero me gusta cómo montan el escenario, ¿me entienden? Con todo esto. Pero él Claro, siempre advierte que es un teatro, ¿ya? Nunca ha dicho, ustedes tienen que seguirme, vamos a matar a un gato aquí en el escenario, vamos a comer un murciélago, ¿me entienden? No, ese tipo de cosas no, y hay sí, que tomarlo de esa manera. es importante. Ahí estamos viendo algunas imágenes y yo no, sí, no me inspira buen rollo, como dicen los españoles, ¿no? Pero bueno, como tú dices, eh, la advertencia al menos está ahí. Y se supone Claro, que es para mayores de edad que tienen un poquito más de criterio formado. Dice exacto. Cristóbal acá en el chat, pero Miguel, uno de los genocidas más grandes de la historia fue ateo. ¿Y quién sería ese? No. Ahí vamos a preguntarle a nuestro amigo Cristóbal. Mm. Sam dice la película Frailty o en español La mano de Dios muestra lo que comenta el tío Mimi respecto a quienes asesinan siguiendo mandatos de Dios. Claro, lo que siempre se le enrostra al cristianismo o a la iglesia católica en este sentido, porque a la iglesia católica cómo le dan, ¿eh? Cómo le dan en el suelo. Y no estoy diciéndolo desde el punto de vista de la que le tengan compasión, que son las víctimas ni nada. Yo creo que todo, como todo ser humano y organización humana, también tiene el lado oscuro y el lado luminoso. Yo conozco ambos lados de la Iglesia Católica, pero sí hay gente que se ensaña con la religión cristiana sobre todo, con estos conflictos que están pasando ahora, y, y tienen su objetivo ahí metido. O sea, lo más importante para ellos es destruir la iglesia cristiana o católica en este sentido. Pero Es que yo te digo una cosa, clavo que sobresale hay que darle con el martillo. Es claro, lo que yo te decía la otra vez, o sea, la Iglesia Católica está en la cresta de la ola porque es popular. O sea, hace poco hay un nuevo papa, ¿me entiendes? Entonces, claro, o sea, se nota digamos, que es popular. Entonces, obviamente que va a ser blanco de muchas acusaciones y a lo mejor de personas que dicen que es necesario tenerla, van a haber varias opiniones, por supuesto. claro, claro. Al final vamos a recomendar una película que la hemos recomendado ya, pero justo es para este tema, tío Mimi, Nefarious, que yo ¿Mm? te la recomendé, no sé si la viste finalmente. Sí, sí la vi, sí me gustó. Ah, Yo bien, te comenté que me había gustado porque lentamente se va adentrando, digamos, te deja la duda. es muy Eh, buena. Vamos a hablar un poquito después cuando terminemos. Por ejemplo, ¿qué asesino te ha llamado la atención en este sentido, a pesar de tu no creencia, digo Mimi, que tú puedas decir capaz que este asesino esté influenciado por el demonio? No una sí, posesión, sino que, como dice no, no, nuestro no. amigo Juan Manuel, un circundatio, que es como un influjo satánico. Sí, mira, para mí te iba a decir Charles Manson, pero Charles Manson no llega a ser ni asesino. Es un tipo muy poca cosa. Es un tipo que, de hecho, escuchando un podcast que tiene que ver con Érase una vez en Hollywood, de hecho se ríen de él. Tarantino modificó el final, que debió haber sido así, Claro, y, y los deja como ridículos, porque obviamente que da rabia cuando las personas que cometen este asesinato salen de la cárcel riéndose, ¿ya? Y uno se tiene que reír de ellos, porque imagínate esta cagada de ser humano, que afortunadamente ya murió, debería estar en una tumba sin nombre para que nadie se acordara de él, porque imagínate,
es una persona que no es nadie, influyó a otras personas a asesinar, ¿ya? Entonces, imagínate lo bajo que son estas personas que le hicieron caso a esta persona que no vale absolutamente nada. Claro. Fíjate que ni siquiera tuvo los huevos para ir personalmente y hacer lo que otros tuvieron que hacer por él. Eso es curioso porque yo que creo que soy creyente en el bien y en el mal, yo sí creo que hay un influjo ahí, una pizca más que sea de maldad. No significa que esté poseído un asesino como en Charles Manson, a pesar de que no fue asesino material, pero sí influyó, como tú dices, tío Mime, en otras personas que fueron mucho más débiles de mente como para seguir su idea. Aquí tenemos el caso de la secta de... ¿Te acuerdas que tiene un documental también en Netflix? Ah, sí, la secta de Coyihuasi. Claro. Bueno, después lo voy a poner. Son personas que tienen un poder de convencimiento y claro, son como estas, como la basura que atrae las moscas y las moscas se van, como seguidores se van detrás de ellos, haciéndole Mira, caso, obviamente. me voy a poner la máscara de creyente. Satanás ni siquiera se habría acercado a este tipejo como para decir, oye, no, le voy a influir y no es nadie, ¿me entiendes? No es nada. Entonces, yo creo que ni siquiera el diablo se habría molestado en influenciar a algo que no vale nada. Es que ¿Entiendes? yo en mis diversas escuchas, como mucho, como muchas personas que nos gusta el misterio, he escuchado algo que me gusta, una frase que dice, Satanás está tan feliz con este mundo que ni siquiera te influye, o sea, ni siquiera se toma el tiempo de molestarte, de influirte, sino que estamos tan Sí, contaminados con la violencia, con el mal, que no... claro. Él está ahí viendo, echado atrás en su Sí, sofá, cómo se destruyen entre cristianos, musulmanes, entre comunistas, entre de derecha, izquierda y todo eso. Es como que a nosotros nos tiraron nomás al patio y hay que salvarse, como se dice. Mira, la secta de Antares de la Luz, que para las sí, personas que nos están escuchando fuera de nuestro país, fue una secta de la ubicación Coyehuay, creo que se llama, lo que tú dijiste, sí, sí, en donde asesinaron, eso sí que a mí me fue muy fuerte porque asesinaron un bebé recién nacido. Y sí. habían las personas que eran como 5 u 8 quizás, eran personas universitarias, menores de 25 años quizás por ahí, Sí. con, no digamos que eran personas totalmente ignorantes o que no tenían conocimiento, pero este tipo logró juntarlos, decirle la típica frase de estos pseudo iluminados, que él es Jesús, el enviado, Claro. y claro, embarazó a una de sus seguidoras y no halló nada mejor que tomar el bebé y sacrificarlo esa misma noche. Después se dispersaron los seguidores y bueno, en Netflix, aquí al menos en Latinoamérica, se consigue ese documental que es bien crudo. Se llama Antares de la Luz, la secta del fin del mundo, en Netflix. Sí, lo que pasa es que lo que yo siempre te he dicho, si hay personas que son mayores de edad, pueden hacer lo que quieran. A mí me da lo mismo si se inmolan, si se queman vivos, ¿me entiendes? Pero si tú estás utilizando a un menor de edad, ¿ya? A un bebé, o sea, eso ya no tiene nombre, ¿me entiendes? O sea, hagan sus cosas, como se dice aquí en Chile, hagan sus cuestionados ustedes mismos. O sea, a mí me da lo mismo que esas personas se eliminen, Claro, porque no sirven para la sociedad, ¿me entiendes? Que estamos, para construir, sirven para destruir. sí. Entonces, pero cuando involucran otro tipo de personas, ¿no? Tienen como en el Georgetown, en donde tuvieron que envenenarse. Ay, Entonces, ¿te acuerdas que sí, hicimos ese capítulo?
Sí, de George, ¿cómo se llama el tipo? ¿Cómo se llamaba? Jim Jones. Jim Jones, fue terrible. Mm, Yo, sí, la secta del pueblo, ¿ya? Que siempre le ponen ahí un título para que la gente enganche. Ah, él es del pueblo, nos va a escuchar, va a ver nuestras miserias y te lleva a la miseria. me suena conocido eso Entonces, en época de no, elección, que estamos de acá. elecciones, sí, no, pues, ligerito vamos a escuchar ese tipo de cosas. No, ya lo estamos escuchando ya. Sí, ese capítulo yo terminé mal, tío Mimi, porque pusimos la grabación original de cuando ellos ya Mm, estaban ingiriendo el cianuro y se escuchaban las mujeres y lo que me claro, mató a mí y lo que me quiebra a mí son los niños. Entonces fue muy fuerte, sí, por supuesto. demasiado, Sí, por demasiado. supuesto. Y claro, Eh, sí, no, y de esta secta que tienes que decir, tío Mimi, ¿te acuerdas del programa que hicimos, lo que estaba hablando? Eh, de Antares o No, no, Jim no, Jones. de Jim Jones. Ahí lo vemos en la imagen que estoy mostrando, vestido como de sacerdote, emulando lo que decíamos anteriormente del templo de Satán, por ejemplo, que todo tiene que ser a la par, un espejo, pero en contraposición de lo que es la luz, la bondad y todo, Sí, supuestamente. ¿sabes lo que pasa? Perdón, su discurso era que el capitalismo era el diablo, era Satanás, era el infierno, ¿me entiendes? Entonces, ellos se fueron a Guyana para hacer su comunidad, que siempre es lo mismo. El tipo que está encabezando todo esto es el que se sienta, el que le tienen que echar aire, aquí está la uva, aquí está su alimento, y los demás son los que tienen que hacer el trabajo de campesino, ¿me entiendes? De arar, de producir. Pero el zángano siempre que tiene que estar ahí mirando a los que trabajan para él, ¿me entiendes? Entonces, eh, él no dice que fue influenciado por el diablo, pero sí que el capitalismo es el demonio, es el infierno y había que producir, pero para él, Claro. ¿me Y entiendes? Entonces, obviamente que una secta, un sectario, esté o no influenciado por alguna entidad demoníaca, que para mí yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, como dice Jesús en su evangelio, el árbol se conoce por sus frutos. Y los frutos de estos tipos enfermos, más allá de, o sea, más allá de lo que es la parte médica, psiquiátrica, obviamente que tienen que tener un delirio mesiánico y muchas otras cosas mm, complejas, trastornos psiquiátricos. claro, Pero yo insisto, yo creo que o el demonio está muy feliz viendo cómo se desarrolla todo, o le pone ahí su cuota de una pizca de su veneno. claro. Lo que a mí me da rabia, ¿me entiendes? Es que cuando son pillados, dicen, no, lo que pasa es que yo no fui, o sea, el demonio me obligó, ¿me entiendes? Entonces lo veo más que nada como que la excusa, ¿ya? Eh, siempre se ha dicho que Satanás es el mejor amigo del Vaticano, ¿ya? Disculpa que saque nuevamente eso, pero obviamente que para que tú tengas una religión tienes que tener un antagonista como para justificar tus errores, ¿ya? Y aquí no estoy nombrando solamente a una religión, sino que a muchas, en donde tú sabes que yo soy muy, digamos, enemigo de religiones, de agrupaciones, ¿ya? Si se quiere decir, porque tarde o temprano te vas a equivocar, tarde o temprano van a haber filtraciones de dinero, van a haber abusos de todo tipo y tienes que tener un antagonista a quien echarle la culpa. Por mucho tiempo se le echó la culpa a Satanás de lo que tú hacías. Entonces de ahí a lo mejor viene mi ateísmo de que el ser humano se aprovecha de todo esto para justificar errores, Claro. A bajo propósito, mi punto de vista. a propósito de la frase que lanzaste ahora, el demonio me obligó a hacerlo. La película de los Warren, que para ti son una pareja de charlatanes, para mí no sé todavía. Vendedores de humo. Sí. Claro, el caso de Arne Cheyenne Johnson, de 1981. También está el caso de
que muy, muy hablado de Amityville, tío Mimi, las familias que pasaron por ahí, la familia Lust, y también hecha película por los Warren, la saga de los Warren. Sí. Bueno, hablando de cine, la película, la saga de los Warren ha ido decayendo cada vez más. Esperemos que ahora, creo que en agosto, A- Agosto o septiembre creo que sale en la última, el, u- el último conjuro, dice algo así. el último conjuro, sobre Sí, la familia Smurl. sí, muy buena. Hicimos también un programa de ellos. Muy, muy buen caso Sí, también. Pero bueno, sí, en estos espero que estén a la casos, altura. los que te acuerdes tú de los Warren, hablando de Anne Chayanne Johnson, los de los Amityville, la familia Lust, que para ti no tienen nada paranormal. Eh, yo sigo con la duda, como siempre. Sigo con la duda. No sé si habrá algo ahí. Ah, bueno, después que hablamos de eso, yo me puse a indagar un poco también y Amityville para mí eh, es eso, pues, o sea, tiene que ver un poco con la mafia, tiene que ver un poco con el crimen, tiene que ver un poco con el LSD, con droga, y yo creo que los Lutz se aprovecharon de todo esto y hubo el Ian Anson, el escritor, también se aprovechó. Bueno, y todos ganaron acá, sacaron una tajada de una tragedia. Pero tampoco, bueno, los padres eran, digamos, santos. Aquí era una familia disfuncional y muy tóxica. Y tarde o temprano esto iba a reventar. Incluso se dice que eh, el, ay, eh, el que asesinó a toda la familia, ¿Ya? ¿ya? Se me fue el nombre. De la familia Eh, Lust. no, no, el anterior. El que de- perpetró el asesinato. ya, lo estoy buscando. Sí, los Difeos. Ah, de feo, ya. Sí. Él incluso tuvo una relación, dicen, incestuosa con su hermana. Entonces, había, y de hecho también intentó con su madre. Entonces, había un asunto ahí tan tóxico que Claro. tú dices, esto iba a explotar, ¿me entiendes? Pero de esta manera, que Mm, también tuvieron que pagar unos niños pequeños allá. Se dice que la hermana le ayudó a asesinar a los papás porque también tenía problemas, ¿me entiendes? Entonces, al final se dijo que se encontraron restos de pólvora en las manos de Dawn, la hermana, ya que le seguía en edad a él, claro. pero después dicen que no, después, o sea, no sé si es un caso que Sí, realmente, como te digo, para mí sigue ahí, porque puede ser que hayan indicios, chispazos como demoníacos, paranormales, porque lo que siempre te digo, tío Mimi, ¿por qué hay tantos testigos? Cuando no, a ver, en un caso como la familia Smurl, donde supuestamente hay un súcubo que abusa del padre de ellos, hay una familia claro, que son los papás, los suegros del matrimonio, papás de ella creo que son, que viven al lado, que escuchan cosas, hay moscas, hay movimiento poltergeist, actividad poltergeist. Eh, Cuando hay estas cosas, los escépticos como tú dicen, pero es que no hay ningún testigo, hay una sola persona. Y por ende, esto tiene que ser algo, un trastorno mental. Cuando hay 2, 3, 4, 10 testigos, se sigue diciendo lo mismo. No creo porque no fue todo armado. Entonces, es como, ¿cómo le damos el gusto a las personas que investigan esto? Como nosotros, que nosotros nos rodeamos, lo que me gusta de la gente que nos escucha, que no es sensacionalista y no mm, queremos vender esta, como se dice acá en Chile, esta pomada que es milagrosa del misterio, que todo tiene que ser con lo paranormal, ¿no? Me encantaría que fuera así, pero no. Eh, ¿Quién necesita un escéptico para creer? Porque al final, finalmente tú dices, no, es que había muchos testigos y esto está armado. O no había ningún testigo y esta persona está mintiendo. Porque tenemos el caso de lo que estábamos pero hablando de la familia Lust, la familia de los de Feo.
Aaron Claro, Chayanne Johnson, Richard Ramírez también, que estaban enamorados de él, que no pasó, entiendo que no pasó nada paranormal, pero tenía vínculos con Charles Manson. bueno, Richard Ramírez tenía un don que, bueno, era, era para verlo con cinta métrica, ¿ya? Para decirlo de alguna manera. Y, a ver, está este fenómeno que tú dices, que tocaste, que tiene que ver con los fans de los asesinos. Los asesinos antes recibían muchas cartas, ¿me entiendes? Charles Manson recibió muchas cartas Mm, diciendo de que era muy, muy bueno lo que habían hecho, que lo aplaudían porque a los que asesinaron eran los cerdos millonarios, ¿ah? claro. Y está siempre esa frustración en el medio de que porque ellos tienen más y nosotros menos. Es una de las cosas, ¿me entiendes? Richard Ramírez salió de una familia pero extremadamente pobre y disfuncional. Él fue abusado cuando niño, ¿ya? Sí. Eh, Él siempre, bueno, de hecho, él perpetraba los asesinatos escuchando eh, música satánica, que se puede decir, porque está el heavy metal también, pero muchos, bueno, de estos grupos digamos, digamos, a ver, ¿cómo se arman este teatro con Satanás? Hay algunos que lo toman más en serio, como hay un grupo que no recuerdo en este momento el nombre, que digamos, el líder del grupo se suicidó, hacía prácticas satánicas, la ouija y todo lo que tiene que, yo creo que lo probó todo. Y Richard Ramírez, con esa música, asesinaba. Tenía en ese tiempo unos Walkman, ¿me entiendes? Claro. Y le gustaba escuchar esa música. Ahora, esa música también, que un día también, parece que tocamos ese tema acá en Bajo el Umbral, que puede hacer que una persona sea poseída por un demonio porque tú escuchas algún tipo de música, ¿me entiendes? No lo sé. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que más que nada es mental. Lo de Richard Ramírez también, Sí. porque Porque ahí está, viéndolo desde el punto de vista lo más subjetivo posible, no yéndome al lado creyente ni tampoco escéptico, pero ¿mm? tratando de ser lo más. Finalmente es una influencia. O sea, si nos vamos al lado cristiano, por ejemplo, a mí me nace hacer actos de caridad, por ejemplo, salir a la calle, ayudar a la gente pobre, Claro, porque estoy influenciado por el mensaje de Dios, que es no de la iglesia, pero a veces sí, que es el amor, la entrega, el amarse a los otros, amar a tu prójimo como a ti mismo, independiente de que yo crea o no, yo estoy siendo influenciado por eso. Y como tú dices, estas personas, estos asesinos, sean practicantes o no de una religión satánica, o sean satanistas, o estén poseídos, están siendo influenciados directamente. O sea, es que cuando entrevista, y vuelvo a, ojalá que nos esté escuchando, lo más probable es que no. Cuando entrevistamos a Cell y nos decía que ellos eran satanistas, pero no porque creían en Satán. ¿mm? Es una cosa extraña, como que si yo soy cristiano, pero no creo en Cristo. Entonces, Es, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo yo creo en un ser que resucitó al tercer día y que le llaman el Cristo, el ungido, mm, y claro. yo me llamo cristiano, pero no creo en esa figura? Entonces, Sí, lo que pasa, a ver, cuando, sobre todo si son personas muy jóvenes, se dejan llevar mucho por demostrar más que obrar, ¿me entiendes? Entonces, es como yo te decía, yo no estoy en contra de los góticos, ya mm, de las tribus urbanas que hablaban antes, sobre todo en los años 2000. A muchos los vi y muchos los conocí porque el color negro era, como se dice aquí en Chile, era bacán. Algunos se veían bien, otros hacían el ridículo, para que estamos con cosas. te imponían ¿Ya? lo que decía adelante yo, tío Mimi, de que a nosotros nos tiraron a un patio, a un lugar que se Sí, llamaba Planeta Tierra, y el que más sobresale como la ley de la selva,
el que está vestido de negro, imponente, que te, que te demuestra un respeto entre comillas, muy entre comillas, que tienes que tenerle miedo a ese y subyugarte así como a su doctrina y esas cosas. Entonces lo que tú dices Mira, es así. claro, mira, vamos a un asunto que tiene que ver, te puede gustar más o menos los tatuajes, Espérate, deja la idea ¿ya? ahí congelar, tío Mime, ¿Ah? sobre los tatuajes. Es que voy a leer el comentario de Sam en un momento más, porque yo sé que estamos hablando de un tema muy denso, muy, muy de misterio del diablo, de las posibles posesiones de la Iglesia Católica, el satanismo y todo, pero ¿Mm? no se te vaya la idea, tío Mimi, No, no, de los no, para nada. tatuajes. Ya. Dice, voy a mostrar aquí tu cámara, espérame. Sam, Sam dice, perdón por este comentario fuera de contexto. Y yo le agradezco, amigo. Pero me llama la atención que el tío Mimi tenga en el mismo lugar un envase vacío de jabón, WD-40, crema Nivea y edulcorante. Fórmula mágica secreta. Sí, oye, Pero espérate, ¿cómo sale el tío Mike de este? Ah, ¿verdad? Pues sí, sí, ahí sí, lo pues sí, estoy viendo. sí está, allá. Ahí, ¿A dónde está? al Allá, otro lado, claro. ahí, Ahí. a ese lado de él, sí. Y alcohol también para después. Yo le voy a responder a Sam. Lo que pasa, Dios amigo, que a mío. esta edad, si la máquina no funciona, hay que forzarla. Para eso está el Ay, Dios WD-40, mío. ¿ya? Ay, no. Mira, gracias, amigo Sam Gamgee, por este momento de distensión. Oye, Se agradece. detallista, detallista, me Es gusta eso que sea que, detallista. es que Sam tiene un. Mira, nos acordamos de nuestro amigo Cristian Sepúlveda, siempre el profe de CIFAP Temuco, de No, Gonzalo Erice, no, de Juan Manuel Pérez Aranda de España, de Sam Gamgee aquí en, en Santiago. Son personas que tienen un contenido. O sea, yo siempre invito a la gente que nos escucha por Evox, por Apple Podcasts, por Spotify, por nuestro canal de YouTube, que participen no solamente, que a mí siempre se me olvida que pidan, perdón, se me olvida pedir que se suscriban, como dicen claro. los youtubers, que le den a la campanita y al me gusta, porque bueno, no es nuestro propósito como primer objetivo, sino que hablar de misterio. No, nosotros empezamos a Mm. hablar. Yo estaba pensando delante, tío Mimi, que nosotros nos hablamos 1 o 2 veces por semana por teléfono y podemos estar hablando 40 minutos. Hablamos primero de la familia, de los Mm. trabajos, de cosas ahí logísticas, Claro. personales, y terminamos hablando del diablo, de Dios, Mm. y de personajes así. Y por eso nace el podcast de nosotros. O sea, no es por buscar más fama de lo que tenemos. En ese caso tú. Claro, Pero es claro. interesante las personas que nos apoyan, que participen, que no necesitáramos expertos. No, nadie es experto para mí. Pero sí personas que tengan una opinión, aunque sea muy, muy humilde, muy básica, quizás, no sé. Pero las personas que he nombrado, que están en el chat y que siempre nos están Mm. apoyando, me pone muy contento que sean personas que piensan y que no lancen tonteras así como los haters que existen. Bueno, esto Sí, por a supuesto. raíz de los comentarios de Sam. Y dice, yo diría que más que poseído por la música, creo que es más caer en una sugestión o influencia directa a la mente con respecto a eso. Y tú estabas hablando, tío Mime, antes de hacer este paréntesis, de los tatuajes, algo así. Sí, lo que pasa es que, a ver, la gente que decía, por ejemplo, estábamos hablando de las tribus urbanas Sí, y, y de repente los tatuajes extensos, ¿me entiendes? Que tienen calaveras, que tienen cosas. Uno le tiene que tener miedo a esas personas, pero hay dos tipos de personas. A los que les gusta el arte del tatuaje, que yo ¿cómo se llama? Es totalmente respetable. A mí no me gustan para nada, ¿ya? Pero hay otro tipo de personas que se andan mostrando, que, oye, aunque hagan 1 grado bajo cero,
tienen que mostrar el tatuaje con la calavera, porque son personas que tienen que demostrar para que se les respete, ya en el sentido de tenerle miedo, de que no ten cuidado con ese, porque mira los tatuajes que tienen, o de la forma en que viste, o también mira la música que está escuchando, Claro, ¿ya? Pero hay otro tipo de personas que tienen más cerebro y les gusta ese tipo de arte, que, ¿me entiendes? Y que lo utilizan y está bien, ¿me entiendes? claro, sí. Pero, y también yo te hablo de lo que tiene que ver con todo esto, que hay que mostrar calaveras, que hay que mostrar altares, que hay que mostrar eh, ¿cómo se llama? Diferentes tipos de ropa, ¿ya? Para demostrar algo. Claro. Entonces, Es muy de niño eso, ¿eh? Muy propio de cuando uno estaba más chico y quiere impresionar a los demás. sí, claro. Mira, hablando de lo que tú me estabas diciendo a propósito, hay influencia y más que nada tú, si estás en un ambiente, en una familia, disculpa las psicofonías, pero Sí, eso te iba a decir. los resfríos, puta, en este tiempo del año, tienes que perdonarlo, porque ¿qué vamos a hacer? Eh, es muy influenciable la gente, porque depende del tipo de personas también, ¿ya? Sí, Porque sí. hay personas que se creen superhéroes, policías, hay personas que se creen satanistas, se creen líderes, ¿me entiendes? Hay de todo, ¿ya? Entonces, yo creo que lo que dices tú tiene que ver mucho con la edad y con el criterio de cómo llevar esto. Delante, iba a responder, no sé quién fue que dijo que uno de los mayores asesinos era ateo, Claro, ¿ya? Cristóbal, decía ahí. Claro, yo soy ateo y te digo que a nosotros siempre nos apuntan con el dedo diciendo tú no tienes ni Dios ni ley, ¿ya? Y eso significa que uno puede ir asesinando a personas como no sé, pues, como que lo haces todos los días como algo normal, porque no hay ningún Dios que te va a castigar, no hay Mm, ningún infierno en el cual te va a esperar, ¿me entiendes? claro. Y eso también es un error, porque uno también, de hecho, se sorprenderían que las personas que somos ateas, eh, nos gustan los animales, somos tiernos, nos gusta de repente que no se incurra en abuso de todo tipo, ¿ya? A lo mejor usamos mucho el humor negro, ¿me entiendes?, para referirnos a algunas cosas. Hay algunos ateos que yo no estoy con ellos, que se burlan mucho de las personas que tienen sus creencias, Ese es el tema, tío, Mimi. Ese es ¿me el gran entiendes? tema. ¿Me entiendes? Entonces, en esto hay demasiado. Si tú le quitas la etiqueta a todas las personas, vas a ver que todos tienen, a fin de cuentas, su propio carácter, sus propias, digamos, virtudes, defectos y debilidades, y también Mm, fortalezas, sí. como todas las personas. Oye, a propósito de los tatuajes, yo me acordé de navegando por ahí por las redes sociales. Hay unos fanáticos cristianos que dicen que los tatuajes son, que están prohibidos por la Biblia y que son, por ende, son satánicos. Entonces, Mm, eh, como estábamos hablando del satanismo y de las personas que tienen que ver con estos asesinatos, de acuerdo al tema que estamos hablando, mm. a mí no me deja de sorprender el fanatismo, como dices tú, tío Mimi, por ambos lados, ¿eh? Por, en este caso, el satanismo y el cristianismo de ese extremo, que Ah, claro. no tiene sentido. O sea, una persona porque tiene tatuaje va a ser mala. O sea, No, yo personalmente, y sobre todo en las mujeres, no, no me gustan los tatuajes, como una no, obra de arte que se raye por encima, es como, no es necesario. sí. Eh, pero de ahí a darle una connotación que si tú tienes una pequeña raya o no sé, tatuaje ya pertenece al mundo satánico, ya es como muy de abuelita, así como de esa religiosa. Sí, lo que pasa es que, como te digo, hay dos tipos de personas. Por ejemplo, los que estoy viendo ahí ahora, que figuran un macho cabrío, son personas o que quieren dar miedo,
sorprender a otros o que le pregunten, oye, tú eres satánico, entonces eres malo, eres frío, no tienes sentimiento, y eso a la persona lo enaltece, ya no tener sentimiento. Claro. ¿Ya? O hay otras personas que dicen, lo que pasa es que a mí me gusta el arte satánico, el arte sacro, el arte, puedo tener a Satanás y a Jesús en la misma espalda, Claro. porque me gusta el arte, ¿me entiendes? Pero para mí no significa nada ni Jesús ni Satanás, me gusta el arte solamente. Es curioso, hay para todo. Y como te digo, ahí Claro, está el diablo regocijándose con todas las cosas que están pasando. ¿Cuáles son como te decía la pregunta anteriormente, otro asesino que a ti te llame la atención, tío Mimi, que tú hayas conocido durante tu vida? hay un asesino que es, a ver, el que Ed Gein, el tipo que hacía artesanía con la piel de las personas, ¿ya? ¿Cómo se llama? Él, Ed Gein, Ed Gein. Eh, Kane. claro, él no fue tanto un Ah, asesino serial, sino que era una persona que iba a los cementerios y profanaba cadáveres solamente para sacar la piel y hacer su artesanía. casi Tenía un, lámparas. casi un ¿Mm? necrófago, a lo mejor. No se llegó a comprobar de que él consumiera carne humana, pero sí puede ser, puede ser. Lo que sí tenía relaciones con cadáveres. Mira, me llegó un mensaje en el chat. Edits Ronaldo 7 es su nickname. Dice: "Oh, estos son los mensajes que a mí me llegan al corazón, tío Mimi. Un saludo a los Ya, hermanos del misterio. Mis humildes felicitaciones por el gran podcast. Siempre me acompañan de camino al trabajo. Los escucho por Spotify. muchas gracias. Viste que Muchas no lo gracias. estamos haciendo tan mal. No, para No nada. somos los mejores, pero tampoco lo estamos haciendo tan mal. Así que muchas gracias por ese Muchas saludo. gracias. Y así la idea de acompañar con hablando de misterio. Exacto. Bueno, dando las gracias. Y bueno, siguiendo con esto, él tenía un ritual bastante curioso que era a la luz de la luna, decía que la sangre se veía maravillosa. Y que la luna para él Oye, era, representaba a Satanás, pero, ¿ya? Que a él lo pero acompañaba en la noche. Sí, sí. viéndolo desde el punto de vista cinematográfico y ¿Mm? poético, casi Love- Lovecraft, así como Lovecraftiano, ¿ah? Lovecraft. Sí, sí, me cuesta el español. Vengo llegando recién de Irlanda. Es una gran frase ese tío Mimi. Es una gran frase, es como la del Joker en Batman 1 de Tim Burton. Ha bailado con el diablo bajo la pálida luz de la luna. Sí, Buena frase, ¿eh? es macabra, pero hermosa frase. Sí. Eh, no solamente este asesino encontraba la sangre hermosa bajo la luz de la luna, Richard Ramírez también decía lo mismo. Claro, ¿Ya? claro. Pero Ed Gein, del que estamos hablando, él se untaba la sangre de las personas y le gustaba mirarse al espejo. Ponía un espejo en el patio de su casa y se miraba con la luz de la luna cómo se veía. Decía que el sol representaba a Dios y que la luna representaba a Satanás, que Satanás era el que le daba esa fuerza que él necesitaba y que lo iluminaba en las noches. Él solamente hacía estas prácticas con luna llena, ¿ya? Claro. Porque era lo que a él le excitaba. Él dormía, de hecho, en una cama que tenía la lámpara, como te dije, la lámpara era de piel humana, la lámpara de la mesita de noche, como dicen en otros países, el velador acá, Ujú. eh, tomaba sopa en un cuenco que estaba hecho de un cráneo humano, ¿ya? Entonces, influenciado también por Satanás, porque cuando lo capturaron, él no opuso ninguna resistencia, no fue, digamos, detenido, resultó culpable, sí, pero no era
dueño de su acto. Él murió en un psiquiátrico, Claro. pero él decía que también había una voz que era la de su madre, que le repetía una y otra vez que tenía que hacer esto, que tenía... Él en ese caso quería emular a la mamá, ¿ya? Hay casos que tienen tres o dos componentes, que es el psiquiátrico y el demoníaco. Como siempre yo repito, a veces en nuestras sesiones de podcast dicen por ahí que la mente es el gran ring, la gran cancha en donde el mal y el bien se disputan, la mente del ser humano. Cristóbal Sí. dice, explicando su comentario en el chat, cuando dijo que uno de los grandes asesinos era ateo, dice: yo me refería porque Miguel dijo que la mayoría de los asesinos culpaban a Dios por sus crímenes. Sin embargo, José Stalin era ateo, como les decía en el comentario más arriba. Ah, claro, Claro, claro. sí, por supuesto, sí. Qué buen Eh, comentario, Cristian. O sea, Cristóbal, perdón. sí, pues hay de todo, por supuesto, pero Es que, obviamente que lo que yo decía era de que muchos influenciados, ¿me entiendes? Ellos toman la Biblia a su gusto y la claro. interpretan a su gusto también. Sí. Cristóbal dice: consulta Andrés, ¿el WhatsApp qué es? ¿Para qué es? Es que hace tiempo no entraba a su directo y por razones X quisiera saber su función. Es para que tú puedas mandar cualquier tipo de material, para mandar... mira, con todas las personas que hemos nombrado, las personas, por ejemplo, Cristian Sepúlveda, para Ufología, su grupo CIFAP Temuco, Sam Gamji, que nos acompaña siempre, con, aunque no ha querido salir al aire, él, Juan Manuel Pérez, de Huelva, España, que fue el primero que se sumó a esto, Gonzalo Erices también, de Los Ángeles, acá al sur de nuestro país. Con estas personas nos hemos comunicado y lo que nos gusta con el tío Mimi es que participen de nuestro programa en el sentido de ser como panelistas. Y por eso yo puse mi WhatsApp personal para, para eso y para otras cosas que quieran comunicarnos. O sea, nosotros somos muy felices cuando la gente sale al aire y nos cuenta su historia o quiere ser panelista estable. Cada cierto tiempo hacemos en vivo con las personas que mencioné. Esa es la razón, más que nada, como para acercarnos más y compartir experiencia y comentarios. Tío Mimi, este caballero que está aquí, mira. Ah, es Pogo el payaso. Sí, yo no lo Sí, conocía cuando tú hace mucho tiempo me lo enseñaste. Me pareció una sí. historia cinematográficamente, nuevamente, muy atractiva. Sí, bueno, Pero, esta persona, claro, ¿de qué se sí, trata sí. esto? Bueno, esta persona es como bien, esa imagen está muy bien hecha porque representa las dos caras que tenía él. Ya primero era Pogo el payaso, pero a la vez era un asesino. Él hacía obras de caridad, ya se presentaba en fiestas, en donde a él lo llamaran, él siempre estaba ahí. Claro, Pero tenía, bueno, una doble faceta que era el de asesinar joven. De hecho, cuando la policía fue a investigar la casa, él tenía un piso falso en donde ahí tenía cualquier cantidad de cadáveres, algunos en estado de putrefacción avanzada y en otros encontraron osamentos solamente. sí, y también hay un documental en Netflix que, sí, 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. En su mayoría eran menores de edad. Nada más y nada menos el legado que dejó don John Wayne Gacy. Claro, exacto, Qué, exactamente. qué horrible, ¿eh? Qué horrible, ¿eh? Sí, mira, Evidentemente la ¿mm? parte psiquiátrica ahí está involucrada. Ah, por supuesto que sí. No, bueno, él también se excusó porque él no era dueño de sus actos también. Claro, Mira, muchos en su momento.
de los que conocen el asesino en serie, hay pocos que se salvan de justificar sus actos por Lucifer, por Satanás, Claro, influenciado. claro. En algunos casos, obviamente tú siempre dices dejar la ventanita abierta, en algunos casos podría ser que está poseído o tú sabes más de esto, cuando Satanás obra desde afuera, no posee a la persona. La infestación satánica o el circundatio, Claro, como decía delante. exactamente. Claro, por supuesto, como siempre yo te digo, encontré la palabra exacta, es objeto de estudio, porque tampoco es venir y decir, él no tiene la culpa, él mató a 100 personas, pero es que Satanás está detrás de él, a él déjenlo libre. No, es una persona con, ¿cómo se llama? Interés de estudio, digamos. Exactamente. Por ejemplo, es tanta la estupidez, ya que te dejé esto también un dato, Danyal Hussein dice, asesinó a dos hermanas en un parque de Londres y firmaba cartas con sangre que iban dirigidas a Lucifer, rey de los infiernos. Ya, cadena perpetua para el asesino de Satanás, que mataba a mujeres por un pacto con el diablo para ganar la lotería. O sea, él mientras más mujeres mataba, Claro. Tenía. Lucifer le iba a dar dinero, ¿me entiendes? Le iba a hacer ganar la lotería. Entonces esto ya es Mira, para que tú... em, Cristóbal, vale por la respuesta, claro. Así que ahí estamos atentos, Cristóbal. Si quieres participar, ahí está el WhatsApp. Sam Gamji dice, prometo salir al aire apenas cumplan 28 años mis hijos. Por el momento debo seguir en la clandestinidad para no irme a la capacha, Ah, a la cárcel, por entiendo. no pagar las pensiones Oye, alimenticias. Sam Ganji es como Juan Manuel, ¿ah? ¿En qué sentido dices tú? En ese sentido, Ah, que no sé. es un poco picarón, parece, porque mira, No mira de lo sé, que está arrancando. no sé, pero tiene una creatividad Eh, exquisitamente macabra, como nuestro amigo exact- Juan Manuel, a quien le mandamos exactamente. nuevamente un saludo. Mira, Edith y Ronaldo 7 dice, creo que en él se inspiraron, a propósito de del payaso asesino, Yo, a John Wayne Gacy, sí. John Wayne Gacy, para la película Eso, el payaso. No estoy seguro, dice nuestro amigo. Sí, sí, una de las influencias de Stephen King fue eso. Lo que Claro, pasa es que el libro, bueno, siempre no voy a dar la lata del libro con la película, no, pero en el libro, de hecho, aparece lo primero, que matan a dos personas que son homosexuales, ¿ya? Y creo que aparece en la película número 2 de It, ¿ya? Pero un poquito más descafeinada, no la muestran, digamos, como escribió Stephen King. claro. Pero Stephen King pensó en este tipo, obviamente que los escritores, cuando quieren crear algo, viene de él y también viene mucho de las noticias, de la crónica roja, de curiosidades, y ahí van alimentando, digamos, la creatividad y sacan un libro. Sí, sí, ahí la inspiración. Bueno, y de Mm. eso estamos hablando, obviamente, de la inspiración demoníaca en los asesinos. ¿Qué otro asesino para ir terminando, tío Mimi? Edmund Kemper, Edmund. así como te lo digo, Edmund Kemper, el gigante, le decían el gigante, digamos, era muy simpático. De hecho, cuando hicieron una serie que se llama No lo conozco. que Edmund Kemper, ¿sí? Ya, aquí lo tengo en la Eh, foto, pero yo no lo había. Creo que no ah, había. No tenía información de él. sí, mira, ahí está la foto, digamos, hicieron una serie en donde mostraron a varios asesinos en serie, digamos. Él salió ahí también. También salió Charles Manson y también no lo tienen en ningún lado. La serie casi como que pasó por encima de él y se rieron también, y bueno, habría que ver la serie. Claro.
¿ya? Y es como Criminal Minds, son unos agentes del FBI que van a aprender de los asesinos en serie, ¿ya? Y ahí sale Edmund Kemper. ¿Por qué yo te hablaba de Ed Gein antes? ¿Qué, qué, Porque él, qué hizo ah, este angelito de Dios? este angelito, el gigante amable, mira, sí, él tenía incluso amigos dentro de la cárcel. Ah, mira. Ya, ya, ya. Mira, era muy amable, era una persona que tenía unos modales pero muy finos, ¿ya? No en ese sentido, sino que unos modales así que, por ejemplo, cuando llegaron los agentes a preguntar, por favor tomen asiento, se sirven un té conmigo, le Claro. servía un té, era una persona bastante amable, Cosa ¿ya? que, Pero cuando se... cosa que ¿Mm? yo no aceptaría un té de alguien así, ¿no? Depende, porque Claro. a los policías cuando le dijeron, ustedes pasan digamos, la celda, pueden pasar sin armas, y lo que pasa ahí adentro es responsabilidad de ustedes. O sea, imagínate ese gigante que te pesca del cuello. Claro. Bueno, es cuando aquí viene la influencia satánica también, que era la madre, ¿ya? La madre a él siempre lo asustaba con Satanás, que Satanás se lo iba a llevar, que Satanás lo estaba esperando en el infierno. La mamá era una persona bastante tóxica, se reía de él, ¿ya? Se reía digamos que a él siempre lo tuvieron ahí como que era o no era homosexual y en ese tiempo, bueno, la gente se reía, la madre de hecho lo escondía cuando llegaban visitas, ¿ya? Entonces a él siempre lo mantuvieron así como encerrado, como la persona que a la madre le avergonzaba. Y de hecho, Sí. uno de los primeros crímenes que él hacía, porque él era más que nada asesino de autoestopista, como dicen en España, ¿ya? Aquí en Chile de los que hacen dedo, Sí. y todas eran mujeres. A algunas les perdonaba la vida, entre comillas, porque le habrá parecido, habrá tenido un tipo de empatía con ella, pero primero las estrangulaba, las violaba y luego, posteriormente, descuartizaba el cuerpo. Una cosa poca. Una cosa poca. Uno de los primeros crímenes lo perpetró con su propia madre, que la mató y la decapitó. Luego de que la decapitó, puso digamos, un palo en el jardín, ¿ya? Y puso la cabeza encima, así igual que Vlad el Empalador, puso la cabeza de la madre encima mirando hacia la casa. Entonces él decía que cuando había hecho ese crimen, le gustaba mirar a la madre hacia afuera y que ya no lo podía molestar, ya no le podía criticar nada, ¿ya? Mató también a la amiga de la madre, que estaba en ese momento ahí. Bueno, violó los cuerpos a su propia madre también. Pero todo esto, mira, imagínate que lo que yo te estoy contando esto en una persona muy amable que te está contando como que, oye, ayer hice un pastel, le puse esta esencia, le puse esto, incluso le daba consejo a uno de los agentes de cómo podía hacer mejor el sexo anal a su novio, ¿ya? Y de hecho, por eso están esos productos ahí que dijo, A propósito, el edulcorante me llama la atención. ah, bueno, ese lo debes conocer tú también, jarabe de chocolate y todo eso también. Claro. No nos desviemos, tío Mimi. Ed Pero Kemper era un maestro de la manipulación, dice acá. sí, eh, una de las digamos, escenas que a mí me chocó fue que él tenía, todos tienen fetiches. Entonces, sí, él tenía un fetiche con los zapatos de mujer. Tú le Ah, mostrabas tú le mostrabas un zapato de mujer con tacón, el tacón más alto, ¿me entiendes? sí, claro. Y él se excitaba, ¿ya? De hecho, cuando la gente le llevó un par de zapatos, pidió permiso, se puso de espalda y se masturbó encima de los zapatos. Chuta, ya.
Pero todo esto con una amabilidad que te aterraba, porque en cualquier momento los agentes decían, se me va a alzar encima y nos va a matar a los dos. Claro. Oye, qué macabro. Es como... Bueno, una vez más, a propósito de la película Psicosis, aparece la figura materna. Como en este caso, lo que estamos hablando en este episodio de la influencia satánica, supuestamente, sobre los asesinos. La influencia de la madre sobre los Sí, asesinos. deja contarte algo último que se me quedó ahí. Eh, Él quería matar a la madre, lo que más quería hacer era porque la madre ya no iba a tener, digamos, conexión con Satanás. La madre desde muy pequeño lo asustó tanto con la figura de Satanás, que él dijo, si Ah, yo la mato, mi madre ya no me va a decir, oye, Satanás te va a venir a buscar. En la claro. noche cuando tú estés y te orines en la cama, Satanás va a estar debajo de tu cama y te va a llevar. Le decía innumerables estupideces, ya, pero que no lo estoy justificando, por supuesto, Obvio. que al final tú no sabes que creaste un monstruo. Qué triste, ¿eh? Sí, Triste y extremadamente tóxico todo. sí. Y todo viene de, como te digo, de la mayoría de los asesinos en serie. Eh, u- la pregunta era, ¿nacen o se hacen? Yo estoy por la primera, yo creo que nacen, ¿ya? Algo de fábrica tiene que venir, ¿eh? Sí, Y de ahí exactamente. o el que no nace siendo así, puede estar muy influenciado durante la vida, Sí, por los hay miles distintos, y miles y miles de personas que no podemos nombrar aquí, aglutinarlos a todos, claro. que la influencia fue Satanás, Lucifer o como le llaman, o ellos mismos inventan sus propios demonios también. Sí, sí, claro. Y mira, ya, tío Mime, para terminar, como te decía, en la película Nefarious, así se llama, Nefarious. A mí me gusta mucho, del año 2023. Esta película cuenta la historia de un abogado que va a entrevistar a un asesino que dice estar poseído y que por eso mató a varias personas, incluyendo al anterior abogado de él que se suicidó. Y esta película transcurre en un solo escenario que es la mesa de entrevista en la cárcel. A mí me gusta mucho porque se habla de la religión, de las creencias y de la parte psicológica del asesino y del abogado de él. Y el asesino le dice al abogado, usted va a cometer un asesinato, va a hacer lo mismo que hice yo. Y es muy interesante el diálogo que se arma durante toda la película, a pesar que la crítica ahora de Hollywood, no sé qué tanta reputación tenga, tío Mimi. Antes, ¿te acuerdas cuando veíamos los Oscars? Nos impresionaban los ganadores y todo eso, pero ahora no sé qué Es que, tanta... yo hago como un símil al Festival de Viña de acá, que es una basura cada vez más. Uno dice, si uno está en Estados Unidos, en las películas siempre se ha hablado mal de los premios Oscar. Dice, no, los premios Oscar, ¿quién va a ver eso? Ya está como sobrepasado, señor. Claro, Es como acá el Festival de Viña, cada vez traen más basura de afuera y sí, de aquí también. claro, claro, sí. Entonces, Poco no, prestigio, mira, yo creo que al final las películas uno las tiene que criticar, o igual uno tiene que tener a lo mejor un tipo de opinión de algunas personas, y en base a eso a lo mejor va a haber una película. sí, a mí me gustó mucho esas películas que se pueden ver más de 2 veces, Nefarious. Así Sí, que no, y el actor que eligieron es espectacular. sí, 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 me gusta mucho. Eh, Nefario, ahí está, tío Mimi. En una fría noche de otoño, dice Cristóbal, para concluir, para quienes nos gusta la ciencia y sus evidencias, les recomiendo el libro The Language of God de Francis S. Collins. Es un libro un poco pesado, pero muy interesante para esas mentes curiosas. Mira qué buena recomendación, Cristóbal. Gracias
por tu aporte. El lenguaje de Dios de Francis S. Collins, un libro para tú que eres el lector, tío Mimi. Sí, me gusta leer, bueno, más que nada artículos o cosas que aprovecho de leer en el computador, porque de repente no se puede ahí, digamos, en forma física. Claro, claro. Pero sí, eso es lo que me gusta, que te recomienden cosas que puedas leer, artículos, no sé, mira, escucha este podcast, cosas así, Es que, eh, es que son finalmente, aportes. claro, es que finalmente lo que necesitamos es información. Lo que siempre decimos acá con nuestros Mm, amigos, tanto Juan Manuel, Cristian, Gonzalo, las personas que están ahí como panelistas, siempre tocar el tema paranormal, el tema del misterio, pero con seriedad, sin ponerle esas estupideces de chistes, de tratarlo como broma, como el tema en una reunión social en donde todos se ríen de los fantasmas, del diablo, de la brujería y todas esas cosas. A nosotros nos gusta ponernos de frac corbata y para hablar de misterio, sin ser obviamente experto ni tener la razón absoluta, pero sí darle una connotación más profesional al tema. y obviamente, o sea, no tiene uno como te digo, yo dejo objeto de estudio, ese es mi muletilla. Salman Gamgee, bueno, con su... Voy a buscar algún adjetivo para describir sus comentarios. Dice, gracias a la cátedra de esta noche, me ha quedado clara la diferencia entre el arte y el arte. Muchas gracias, maestro del misterio. Sí, porque hace mucho frío. Y a propósito, ahí tío Mimi se va a quitar el frío con WD-40, con la crema Nivea y el endulzante. Exactamente. A propósito de asesinos influenciados por el demonio. Oye, la película, que me gusta mucho la película esta de American Psycho, se usa mucho el WD-40. Ah, claro, claro, sí, sí. Y también, Oye, y aprovecho, sí, disculpa, aprovecho también de decir, el que se atreva a leer el libro de American Psycho, que lo lea, pero si tiene estómago sensible, no lo recomiendo. sí, no, yo Mm. no tenía información de eso. No sé si tuviste American Psycho, la película. Sí, 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 sí la vi. Ya, la película es como un cuento de hadas al lado del libro. Es como un algodón de azúcar con Exactamente. comparación. Sí. Ah, claro, si no hubiese tenido otra clasificación y no la podrían haber proyectado. Claro, obviamente que tienen que vender, pues, entonces, por Claro. eso mismo. Bueno, yo recomiendo esto, La influencia del diablo, a propósito, el documental de Devil and the Father Amort, el diablo y el padre Amort, que estaba en Netflix, pero ahora ya no está, para que la busquen por ahí y si necesitan que se las preste, como en la antigüedad, yo la puedo prestar también. Todo muy legal, obviamente, con factura y todo. Mm, ya. El De diablo hecho, y el padre Amort. hoy día después de almuerzo vi el Exorcista. Ah, sí, Claro, yo creo que por 40 vez, no sé, pero sí la vi sí. bien. Es que bueno, ¿qué se puede decir, pues tío Mimi? El Ese, exorcista, no se puede... Ah, y acuérdate el video que te mandé del foro de Reddit, donde sí, pues, sí, pues. aparecía... Por lo mismo lo vi, pues. Ah, ¿y viste esa escena donde supuestamente aparece alguien y desaparece? Sí, sí. Ah, ya, ¿y qué te... Es curioso, ¿ah? Es curioso, yo creo que esa película está llena de secretos. Yo creo que, mira, hasta el día de hoy no sé cuántas veces la he visto, pero igual se le puede sacar algo, aparte de lo que lo que me dijiste, el fragmento de video, Claro, pero siempre se le puede sacar algo a esa película está marcada, es que cada vez estoy más convencido. para nosotros y para mucha gente es la película de terror, una obra maestra de, del terror, tiene sus cosas impresionante. Y se hablaba también en ese foro de Reddit sobre qué escena del exorcista te pareció más
impactante. Y muchos decían la que decimos nosotros, tío Mimi, la de el detective Kinderman, en la noche, en la fría noche de Georgetown, viendo desde su automóvil la habitación de Reagan y cómo una silueta pasa caminando por ahí. Claro, porque se suponía que Reagan estaba amarrado. Claro, sí. Es impresionante. Pero hay dos tipos de escenas. A mí siempre me impresionó desde muy niño la escena de la cruz, digamos, cuando se masturba con la cruz, Reagan, que yo cuando la vi dije, no puede ser, o sea, cómo muestran esto en una película. Es que es muy fuerte. Y sí, es fuerte. Y la otra, la que dices tú, pues, la de Kinderman mirando, porque uno entiende muchas cosas ahí. Es que, para los que Y no... mira, y no me voy a alargar más porque podemos estar hasta las 3 de la mañana hablando del exorcista Bueno, y es peligroso. de hecho te iba a proponer hablar de nuevo del Exorcista, porque como que, bueno, es como un gusto, un gustito que nos damos cada cierto tiempo. Y Mm. hace tiempo que no hablamos de película, cine bajo el umbral. Ah, sí, sí, sí. Faltaría otra Ahí película vamos para analizar. sí. Hoy día habitan Impuratus, Ah, esa no la he visto, creo. vela, muy bueno. Yo estoy viendo mucho Impuratus, fan footage que tenía ahí. Impuratus. Actividad paranormal también voy a la 3 de nuevo. Muy buena. Me parece extraño que no hayas visto Impuratus. No, a ver, ¿cómo se llama? Impuratus. Impuestos. No, Impuratus, película. No me aparece, ¿eh? Yo creo que tiene otro nombre. O al menos se escribe de otra forma. Impuratus película, La confesión del diablo. Claro. Ah, pero sale Juan Manuel aquí. Se parece, se parece. Se parece, se ve. Ah, Ese actor, mira. ese actor después de, esa fue su última película. Ya, ¿y esto trata en corto? Bueno, es un detective que va a un psiquiátrico en donde le dicen que hay Ah, un asesino. la estoy viendo. ¿Mm? Me acordé. La estoy viendo. Sí, sí, sí. Ah, ya. Ya. Sí, sí, ¿Te sí. gustó? Me está gustando. La encuentro un poquito, ¿cómo se puede decir? Un poquito débil, pero creo que voy como en la mitad, supongo por ahí, o quizás un poco menos en la mitad. Sí, yo creo que Eh, te va a gustar. claro, sí. Sí, ahora que Que te va a la gustar. está viendo de imágenes, sí, sí. Y justo te le iba a recomendar porque a ti te gusta este tipo de películas, pues, lo policial con lo paranormal y lo Sí, demoníaco así. pues. Sí. Aparte que está, ¿cómo se llama? Ambientada como en los años 50. Exactamente. Martín Tuñón de Mm. Panamá, muchas gracias, excelente programa hoy. Muchas gracias, amigo mío. No sabes cuánto te agradecemos que estés aquí acompañándonos y nosotros haciéndote compañía también con Misterio. Cristóbal dice, ¿cuál es el comentario de Reddit respecto a la película del Exorcista? ¿Podrías decirlo, Andrés, porfa, para buscar? Creo que fue en estos foros gringos donde el tema de Reddit, el subreddit, es El Exorcista, la película, y se habla de todo lo que tenga que ver con la película. Y la pregunta era qué escena de la película te pareció más impactante. Y ahí empezamos a comentar lo que estábamos comentando anteriormente. Pero ese es más o menos lo puedes buscar ahí en Reddit. Bueno, tío Mimi, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que la musicalización como esto Sí, te iba a decir. te haya ¿Qué te iba a gustado. decir? Espero que Sí, el me copyright, encantó la música. Sí. espero que el copyright no nos haga bolsa. No, tú me dijiste que no era algo conocido, no sé. Bueno, algo así. Algo así, ya. Ya, tío Mimi. Bueno, ya son las 12:01 acá en nuestro país y esperamos que haya servido de compañía de misterio Oye, este podcast. sí, estás esperando a las 12:01 porque me tienes que permitir esto, bien cortito. Ya es el Día del Padre. Le mando un abrazo enorme a mi padre, ¿Verdad? que a lo mejor puede escuchar esto después, que ha sido una influencia para nosotros. O sea, estoy hablando por mí también,
Eh, el día jueves estaba viendo lo que él hace, es muy imaginativo, las cosas que inventa. Y estas cosas nunca las decimos, ¿ah? Mi papá es muy inteligente. Mi Sí, pues. papá siguió el camino de mi abuelo. Él inventaba juguetes, los hacía en el campo. Y mi papá siguió lo mismo. Entonces, para no aburrirse, ahora que está un poquito enfermito y todo lo demás, es muy creativo, muy, muy creativo. Y Sí, lo otro, que yo sé que a ti no te gusta, es decir que te saludo, porque estoy 100% seguro que eres un excelente papá. muchas gracias. Eh, lo que tú has hecho se ve reflejado en tus hijos, maravilloso, ¿ya? Y bueno, un abrazo, hermano, te felicito, estoy Muchas gracias. orgulloso de ti. Muchas gracias. Tú sabes que soy muy, muy, muy sensible. Me hace emocionar estas palabras. Gracias, amigo mío. Y Son de claro, pues, corazón. amamos a nuestro padre. Le mandamos un saludo en el Día del Padre que poco mueve la tierra con respecto al Día de la Madre. Pero bueno, no es una competencia, pero sí hay que destacar ambos roles. Sí, Y, obviamente. y lo amamos mucho. Así que un saludo. Ya, tío Mimi, no es padre usted, pero le han dicho papacito y estoy convencido de que es así. Así es que también El feliz. Matías, Bueno, bueno, tío Mimi, muchas gracias por estar ahí. gracias a ti, gracias a todas las personas que se unieron. Muchas gracias y participen más porque necesitamos panelistas. Sí, ¿Entiendes? muy bien, No les dé miedo. exactamente. Un abrazo con mucho cariño y misterio. Esto fue Podcast Bajo el Umbral. Hasta luego, tío Mimi. Se me cuidan. Muchas gracias. Adiós. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral.